Cordial saludo, hermano de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles. El Señor les acompañe siempre en su labor. Gracias por su misión. Continuamos en el caminar de la Iglesia, en el escrutando la palabra de Dios del domingo 7 de julio. Es el mes de julio para glorificar al Señor iniciando el segundo semestre, bendecirlo, agradecerle a Él su bondad, su misericordia, su vida. Tomaremos el Evangelio, Marcos 6, 1 al 6, y haremos referencia a los demás textos, el texto de Ezequiel, capítulo 2, y la segunda lectura, 2 Corintios 12, 7 al 10. La experiencia de la cerrazón a la obra de Dios, de la cerrazón a la experiencia del Señor. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Danos tu Espíritu, Señor, para meditarla. Danos, Señor, tu Espíritu para que compartiendo la palabra y llegar en nuestro corazón y en este domingo podamos hacer referencia a tu bondad y a tu misericordia. Estamos caminando en la iglesia y en esta oportunidad leamos el texto completo y luego haremos referencia a las demás lecturas. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad. Lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Da nuestro Espíritu, Señor, para meditar esta palabra, para escrutarla, para experimentarla. Jesús se dirigió a su ciudad. Era la aldea de Nazaret, donde había crecido. El nacimiento de Jesús fue en Belén. Luego fue desplazado por la persecución de Herodes y vivió en Egipto. Regresando de Egipto, cuando Arquelao mandaba, fueron a vivir a Nazaret. Por eso se le llamaba Jesús de Nazaret, y a sus seguidores se le van a llamar los nazarenos. Jesús se dirigió a su ciudad. Lo seguían sus discípulos. Ha elegido sus discípulos en Galilea. No los ha elegido en Jerusalén. Son sus discípulos los que han escuchado la buena nueva. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértase y crean el Evangelio. Son los discípulos los que siguen sus huellas, los que han experimentado la bondad de Dios. Han comenzado a experimentar que Dios es Padre, que Él les va a comunicar su Espíritu, que caminan en una historia de salvación. Y ahora entonces, llegados a Nazaret, van al lugar de la escucha de la palabra del pueblo. Era la sinagoga. No había sino un templo de Jerusalén, y van a la sinagoga a escuchar la palabra. Y allí, en medio de gente muy religiosa, de gente que escuchaba la ley y los profetas, de personas de buena intención, aparece la dureza de corazón, la rebeldía a Dios, una rebeldía calificada en cerrarse a la obra de Dios, en crecer en soberbia siendo muy religiosos, en creer cómo debe actuar Dios y no según la docilidad. Es así que ya se hace referencia al capítulo 2 del libro de Ezequiel, que es la primera lectura, cuando Dios, dándole el Espíritu a Ezequiel, que de sacerdote en el tiempo antes del exilio, llegó a ser profeta en el exilio y anima al pueblo, pero el pueblo está rebelde. El pueblo ha sido desplazado de Jerusalén a Babilonia, y allí en Nínive, en Babilonia, el pueblo en rebeldía no entiende lo que está pasando, reclama por qué Dios lo ha abandonado.
la rebeldía para cerrarse a la obra de Dios y no entender el designio amoroso del Señor. Y es que la rebeldía la tuvo Adán y Eva para escoger otra manera de vivir. La escogieron el pueblo para hacerse en un becerro de oro, para protestar cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed. Siempre la rebeldía cierra a la humanidad a la obra de Dios. También hoy tenemos rebeldía, y por eso Dios dice al profeta Ezequiel: lo envío a un pueblo rebelde, duro de cabeza, y aunque no te escuchen, háblales. Esta palabra en este día es para exhortarles y decirles: Dios da una palabra por la iglesia, Dios da una palabra por escrutando la palabra, para que podamos escucharlo. Escucha la palabra del Señor, no entras en rebeldía. No basta ser religiosos, no basta tener una religión o saberse muchas cosas de la Biblia o de la espiritualidad, porque podemos ser rebeldes, queriendo controlar a Dios, queriendo que tenemos la razón. El pueblo de Israel en el exilio se hizo rebelde, rebelde con Dios, cerrados, queriendo interpretar la vida simplemente desde que Dios los había abandonado, de que no valía la pena. Algunos abandonaron la fe, algunos renegaron contra Dios, otros se endurecieron, y por eso los llamó duros de cabeza, duros de cerviz, y los envía el Señor. En este momento Jesús está en Nazaret con sus paisanos, con los que lo habían visto crecer, y comienzan ellos a decir también en rebeldía: ¿no es este el hijo de María y de José? ¿No están aquí sus hermanos? No conocemos. ¿Y por qué esa sabiduría? ¿Y por qué esos milagros? Y allí entonces empezó una rebeldía para no entender, para no acoger que Dios se manifestaba de manera sencilla en un carpintero. Lo que los pastores en Belén habían contemplado al Señor, lo que Simeón había dicho al entrar en el templo, lo que Ana había profetizado, ahora hay cerrazón. La cerrazón aparece cuando se vive simplemente de religión natural, cuando se vive simplemente de rezar mucho, pero no se hace el acto de fe de adherirnos al Señor, de confiarnos a Él. Como dice el Salmo de esta oportunidad: mis ojos están vueltos a ti, como están los ojos de la esclava vueltos hacia el Señor. Y entonces, vueltos hacia el Señor, podemos entender y interpretar la vida desde Dios. Y aparece la rebeldía que cierra el corazón y la mente a la buena nueva de Dios, que cierra el corazón y la mente a la misericordia de Dios. Y siendo muy religiosos en este caso, esta es una palabra para nosotros que estamos en la iglesia, que caminamos cada domingo a la misa o cada día, podemos caer en la cerrazón de decir: Dios me abandonó, Dios no me escucha, no estoy de acuerdo de la manera de actuar de Dios. ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué Dios es misericordioso? ¿Por qué la iglesia está permitiendo estas cosas nuevas? ¿Por qué el Papa habla así? Y aparece la rebeldía que divide, la rebeldía que de buena fe. Entonces vienen los cismas, que quiere decir divisiones en la iglesia, los enfrentamientos, los que se rebelan contra el Papa o contra el obispo, contra el párroco, o se dividen en una comunidad. Comienza la rebeldía, la cerrazón a la obra de Dios que actúa en lo cotidiano, de Dios que actúa con las personas que caminamos. Los paisanos no reconocieron a Jesús. Los de Nazaret dijeron: no puede este ser de Dios. ¿Por qué esos milagros? ¿Por qué esas obras? Reconocemos que son milagros, reconocemos que habla con autoridad, pero no, Dios no actúa así, tiene que ser algo extraordinario. Y desafiaron y dudaron y creyeron entonces que ellos estaban en la razón, porque no podían entender un Dios cercano, un Dios que actuara en las cosas cotidianas, un Dios que hablara en los códigos humanos, y se rebelaron y se cerraron. La rebeldía vuelve a repetirse en Nazaret, la que se había repetido en el exilio, una rebeldía a querer controlar a Dios, en interpretar los acontecimientos sin fe, a mirar la vida simplemente desde el plano humano. Y llegamos hasta hoy. Interpretamos la vida simplemente desde nuestros códigos.
desde nuestros códigos de ganancia, desde nuestros códigos de la ciencia, desde los códigos simplemente de lo que a mí me puede satisfacer mi razón, mi ciencia, mi tocar. Y entonces el Dios está hecho a nuestra medida y perdemos el misterio. Todo desde el nivel humano, desde el plano horizontal. Y allí entonces Dios es simplemente una fabricación nuestra, religiosos, muy piadosos, pero que nos cerramos al misterio, que es la realidad inagotable de Dios que viene a nuestro encuentro, de Dios que se nos revela, de Dios que aparece allí. Los hermanos de Jesús, también una nueva polémica. En su momento eran los primos, los familiares, y luego aparecieron los debates también de que la Virgen había tenido más hijos. Nuevas polémicas, siempre queriendo controlar la verdad, controlar a Dios. Por eso viene la expresión dejar a Dios ser Dios. Dios en lo cotidiano, Dios en lo sencillo. Los pobres de Yahvé, que dicen los pobres de espíritu, es el que se reconoce que Dios es el que actúa por encima de nuestros cálculos humanos, que Dios está más allá de lo que uno pueda pensar o representar o decir, que simplemente nosotros somos buscadores de la verdad, nos acercamos a Dios, lo adoramos, y que muchas veces es más adorando, contemplándolo, que conceptualizándolo o definiéndolo. Dijeron los paisanos, esos milagros, esas obras, ¿cómo es que actúa así? Está demasiado cercano. También hoy podemos tener crisis, siendo muy religiosos y diciendo, pero ¿cómo Dios actúa en este sacerdote pecador? ¿Cómo actúa Dios en cosas tan cotidianas? ¿Cómo es que está presente en la Eucaristía? ¿Cómo actúa realmente Dios en unos textos sagrados que dicen que son del pasado? Al mirarnos, adorar y contemplar que Dios actúa en la historia. El lugar donde Dios actúa en nuestra historia. Y la historia a veces es tan cotidiana, con la gente que caminamos, con la gente sencilla con la que nos sentamos cada día. Ahí Dios nos habla. En Nazaret no pudieron escuchar la voz de Dios en Jesús de Nazaret. No reconocieron su presencia. Y por eso dice Jesús, solo en su tierra es rechazado un profeta. Solo en su tierra. Dios cercano a nosotros, que se ha encarnado, puede ser rechazado por argumentos y por categorías nuestras. Queremos sensaciones, queremos espectáculos, señales en el cielo, desmayos, sensaciones extrañas para el actuar de Dios. Pero Dios actúa en lo cotidiano, en el día a día, de manera sencilla. El Dios que actúa en lo que vamos sintiendo, en lo que vamos pensando, en lo que va sucediendo en el día a día. Dios de la historia, de los acontecimientos, Dios de la realidad. En Nazaret no fue reconocido Jesús. Hoy también podemos cerrarnos a su presencia. En la iglesia, cerrarnos a reconocer en quien nos coordinan el Papa, los obispos, no está Dios, y creernos nosotros los inspirados y rechazar la obra de Dios. Creer que la Biblia no es necesaria y comenzar con nuestras meditaciones propias, con nuestras realidades. O abandonar los sacramentos y creer mejor en rituales mágicos o en otras cosas. Rechazar al Señor. Rechazar al Señor que nos lleva a la soberbia de creer que sabemos la verdad de lo que somos, de lo que estamos llamados. La soberbia que nos lleva luego a planear la vida sin Dios. La soberbia que nos lleva a interpretar la vida simplemente desde las categorías humanas. La soberbia que nos hace desconocer la presencia amorosa de Dios en la historia. Es que la soberbia produce una gran cerrazón en el ser humano. San Pablo dice que la soberbia, dice en la segunda lectura, que esa soberbia ha llevado a un extravío. Dios nos libre a nosotros de la soberbia, nos libre de la soberbia que nos impida reconocer la acción de Dios. La soberbia rechaza el plan de Dios. ¿Y qué es soberbia? Un orgullo, una prepotencia, una autorreferencia, un narcisismo, una realidad.
Podríamos decir que hoy estamos en gran riesgo de caer en caminos de soberbia, sacando a Dios de la vida, planeando la vida sin Dios, mirándola sin fe. Y es que la vida, si no la miramos con la fe en Jesucristo, terminamos combatiéndonos, haciéndonos la guerra, destruyéndonos, dañándonos. Es el Señor el que nos lleva a tomar conciencia. Por eso colocamos nuestra mirada en Él y le permitimos que Él renueve nuestra vida, renueve nuestra existencia. En Nazaret no pudieron hacerlo, se cerraron. Lo que había acontecido en el exilio, porque el pueblo estuvo 70 años en el exilio, sucedió en Nazaret con Jesús. Jesús, que ha venido en esta humanidad, fue rechazado. Y Él va a proclamar de que se extrañaba de su falta de fe. Extrañarse de la falta de fe, de que Dios actúa en lo sencillo que vivimos en la familia, en lo sencillo del día a día. Nos levantamos, admirémonos de que tenemos el milagro de la vida, admirémonos de poder hablar, de estar vivos, admirémonos, glorifiquemos a Dios por el alimento, por el trabajo, por el compartir, por el descanso, por tener la fe. El que pierde la fe considera que todo es obra humana, que todo es casualidad, que es simplemente fuerza de la naturaleza. Para el creyente, la historia es historia de salvación, historia del amor de Dios. Les faltaba fe. Hoy es un día para decir, Señor, líbranos de la soberbia que nos ciega a tu actuar. Porque Dios no puede actuar en un soberbio, no puede actuar porque me rebelo contra Él. Y entonces me creo mi propia historia, me creo mi propia autopercepción, creo que tengo la razón y comienzo a mirar la vida y a planearla sin el Señor. Este domingo entonces es una gran oportunidad para revisarnos si nos estamos cerrando, porque la denuncia de Jesús no es simplemente a los que están alejados, que no tienen la fe, sino a los religiosos, a los que estaban en la sinagoga, a los que habían crecido con Él. Y nosotros que estamos en la iglesia, que escuchamos la palabra cada día, que la escuchamos cada domingo, podemos cerrarnos al actuar de Dios, porque creemos que Dios debe actuar de tal manera, porque complicamos la fe con posiciones, con maneras de comportar o de colocar las manos en cosas secundarias, y Dios se vuelve una realidad tan complicada. Dios se vuelve una situación que complica la vida. Dios no ha de ser para complicar la vida, sino para liberarnos, para llenarnos de amor, para hacernos más humanos, para levantarnos. En Nazaret Jesús no fue reconocido y no pudo obrar sin unas cuantas curaciones, porque se admiraba de la falta de fe. Solo en su tierra es rechazado un profeta. Solo, diríamos nosotros hoy, solamente nosotros que estamos tocando al Señor, podemos acostumbrarnos a Él y olvidarnos de lo sagrado. Por eso revisemos y vayamos a misa y mantengamos la conciencia del Dios vivo y verdadero que camina con nosotros. En la casa reconozcamos la presencia del Señor. Antes de cada alimento hagamos una oración. Bendigamos a Dios siempre, cuando vamos por la calle, cuando estamos en una reunión, siempre invoquemos al Señor, como dice el salmista, nuestros ojos puestos en Él. Que mantener la conciencia viva nos libre de la cerrazón de construirnos un Dios a nuestra medida, de complicar la experiencia de Dios y de creer que Dios está hecho a nuestra medida. No, somos imagen y semejanza de Dios. Él es el Señor. Nosotros somos seres humanos, somos criaturas limitados y no lo controlamos. Estamos en sus manos y colocamos la mirada en Él y caminamos hacia Él. Y este domingo y esta semana es para decir en este mes de junio, Señor, te adoramos, te bendecimos, queremos conocerte, experimentarte y vivirte en la historia cotidiana, en la edad que cada uno está viviendo, en la etapa de vida. Y a veces no entendemos todo. Y puede ser que uno no comparta todo en la iglesia, no comparta todo lo que sucede, pero adorando y bendiciendo a Dios, podemos experimentarlo más, podemos comprenderlo más, podemos
entrar en su presencia. Así que en Nazaret no reconocieron a Jesús. Este día, adora al Señor y vas a experimentarlo y vas a comprenderlo más. Cuando leas la Biblia, no te quedes simplemente queriendo argumentar con tu razón. Está bien que entiendas, pero oremos y dejemos que la palabra nos hable de manera personal, nos hable al corazón, nos confronte la vida. Y cuando vayamos a la Santa Misa, adoremos al Señor, hagamos un acto de contemplarlo en los sacramentos y entonces nacerá y crecerá en nosotros la fe, porque la fe viene de la escucha de la palabra. Si no se escucha a Jesús, no nacerá la fe y entonces estaremos siempre en el debate. ¿Y este quién es? Este es uno de nosotros. ¿Por qué esos milagros? Y rechazaremos la obra de Dios. Habrá cerrazón al actuar de Dios. Y Dios no podrá actuar porque ante la cerrazón crece la soberbia. Nuestra humanidad tiene muchas posibilidades de crecer en soberbia. En creernos que lo podemos controlar todo, que entendemos todo, que podemos explicarlo todo, definirlo todo. Pero resulta que no, somos limitados. Dios es más que una definición nuestra. Dios es mucho más que una representación nuestra. Dios está más allá de nuestros cálculos. No podemos controlarlo. No podemos decir simplemente esto es Dios. No, Dios lo podemos experimentar en su actuar, en la historia y en la iglesia, y podemos entonces relacionarnos con Él, crear un vínculo y adorarlo y experimentarlo, porque Dios es verdad que hay unas definiciones y unos conceptos, pero no simplemente para decir que ahí se agota Dios. Él es más que nuestras maneras de expresarlo, de definirlo. El catecismo, la Biblia lo presentan, pero allí no está agotado. Es mucho más que eso. Las cerrazones, la tentación de querer controlar a Dios. Que nosotros hoy por esta palabra seamos liberados de la rebeldía que cree controlar a Dios, de la rebeldía que no escucha, de la rebeldía que crece en soberbia y vanidad, de la rebeldía que planea la vida como si Dios no existiera, de la rebeldía que calcula que todo lo podemos controlar humanamente. No, somos seres humanos, somos criaturas, vamos caminando, necesitamos de Dios. Por eso nuestros ojos en esta oportunidad se ponen en el Señor para que nos enseñe a vivir, en el Señor para que nos dé su Espíritu y nos haga dócil, en el Señor para que nos dé la gracia de reconocerlo, de experimentarlo. Así que entonces terminamos diciendo, la fe es un don, la fe es una gracia, la fe es una bendición. Tener fe es una bendición porque nos permite entrar en el universo maravilloso de la experiencia de Dios, de encontrarnos con Jesucristo, de reconocerlo vivo y verdadero, porque Él vive hoy. En Nazaret no lo reconocieron, no hubo milagros. Resulta que para el que no tiene fe, es simplemente un personaje de la historia. Y hoy mismo todo es necedad, se llena de soberbia, de querer vivir simplemente desde el plano humano, desde el cálculo humano, desde las categorías humanas. Este día sea para adentrarnos en el Señor, adorándolo, bendiciéndolo, celebrándolo con otros, permitiéndole que Él actúe en nuestra vida y reconociendo también que necesitamos de Él. Yo necesito del Señor para vivir el amor en plenitud, para carecer en conciencia de lo que soy. Estaban en la sinagoga y leían los textos y que proclamaban a Jesús, pero luego no lo reconocieron. Nosotros podemos estar rezando mucho, podemos celebrar muchas cosas en la iglesia, ser muy religiosos y no tener experiencia profunda de fe. Necesitamos una experiencia profunda de fe que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, que nos lleve también a ser más humanos, porque la fe tiene que hacernos más humanos, sencillos, humildes, también de relaciones más fraternas, de solidaridad, de tener la capacidad de reconocer también el valor de las personas y también de crecer en fe
de que Dios camina con nosotros, de que el cielo y la tierra han sido creados por el Señor, en que en Jesús se nos ha manifestado la divinidad, el Dios vivo y verdadero, que Él vive y camina con nosotros. Hoy venzamos la dureza de corazón ante la obra de Dios, bendiciendo, porque bendiciendo nos hace bien, adorando a Jesús, adorándolo, aunque a veces no lo entendamos de todo. He aprendido en la vida que adorar a Jesús acrecienta la posibilidad de conocerlo más, que escucharlo en su palabra nos ayuda, celebrarlo en comunidad nos abre a unos nuevos horizontes. Esta es una gracia, esta es una bendición, esta es una oportunidad que Dios nos da. Así que finalicemos esta experiencia diciéndole al Señor: te adoramos, te bendecimos. Nuestros ojos puestos en ti, Señor. En ti, Señor, que lo testimonian los santos, los mártires, que lo testimonian los que nos han transmitido la fe, que nos testimonian una comunidad cristiana que vive el Evangelio, que nos testimonian los que buscan amar desde Jesucristo. Creemos, Señor, que no nos estamos inventando ni la fe ni la iglesia, que no estamos simplemente ilusionados, sino que hemos tenido una experiencia de encuentro contigo. Señor, queremos vencer la dureza, la rebeldía que decía el profeta Ezequiel, creyendo en ti, arrodillándonos, bendiciendo, celebrando los sacramentos, visitándote también en el sacramento del altar, cuando uno mira al sagrario, cuando mira al crucifijo y dice: yo creo, Señor. Y caminar en la iglesia. Hay problemas en la historia de la iglesia, hay sombras, pero también hay muchas luces, también hay mucha santidad, hay mucha humanidad. Y el cristianismo tiene una fuerza de transformación, una fuerza de humanización, una fuerza de vida, y nosotros podemos transmitirla. Digámosle al Señor que nos dé la gracia de creer en Él, de no quedarnos en la argumentación humana, como lo hicieron los paisanos, y no pasar al acto de fe. Queremos pensar la fe, pero pensarla adorando, bendiciendo, recibiéndola por la iglesia, y no quedarnos simplemente en argumentar. Y entonces Dios sería un producto de nuestra mente. Dios sería simplemente una fabricación de nuestra mente. Queremos recibirla de los creyentes y adorarla y caminar en la iglesia y alegrarnos de que escuchando esta palabra en este domingo crece la fe en nosotros y se desvanece, pasa la dureza de corazón, y que cuando tengamos dureza de corazón, tentativa de rebeldía, de que se viene un momento de soberbia porque creemos mucho en las ideas, porque creemos controlar el mundo, porque hay una tendencia a la autosuficiencia, la venzamos de rodillas, la venzamos sirviendo, la venzamos creyendo en el Señor, aún con dudas, aún con incomprensiones, aún con sombras en la iglesia, aún con miedos y turbulencias en la historia de la humanidad, pero creyendo de que el camino es reconocer que Dios está también en esta historia de este momento, en esta etapa de la historia, en este mes de julio, en este 2024, con esta familia, con la experiencia que tú tienes ahí en tu casa, en tu trabajo, en el grupo de oración, en el ministerio. Comenzar a descubrir: aquí está el Señor, aquí está el Señor, su Espíritu está aquí, el Espíritu Santo habita la historia, la presencia de Jesús es la que dinamiza la historia, Dios nos acompaña, no nos quedaremos en las argumentaciones de Nazaret, queriendo descalificar la presencia de Dios, sino que la acogemos, y así se vence la dureza, y ahora queremos ser creyentes, y terminamos hoy diciendo: creemos en Jesucristo, lo acogemos, y el gran milagro es creer en ti, y el gran milagro es acogerte, bendecirte, adorarte, servirte. Que esté escuchando la palabra, a todo nos llene de paz. Y a usted que ha perseverado en esta escucha, le digo también: cree en el Señor. No te quedes simplemente en las dudas que te crearon en la universidad, que te creó un libro, que te creó un programa, que se te vino en tu corazón.
sino que cree en Jesucristo. Y creyendo por la palabra que proclama la iglesia, por la palabra que proclaman los creyentes, el Señor te va a dar la fe. Y verás el milagro de creer en el Señor, el milagro de experimentar vida nueva, el milagro de sentir el gozo y la alegría que todos necesitamos. Así que muchas gracias por permitirme compartir esta palabra. Gracias por perseverar también en el ministerio Unidos por Cristo y María. Y a los que ofrendan, gracias. Y a todos, gracias. Dios los bendiga y nos haga más creyentes y nos libre de la cerrazón a la obra de Dios y nos dé fuerza para seguir adelante y nos sostenga y nos llene de su amor. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Acompaña a los enfermos, fortalezca a los débiles y que venciendo la cerrazón y huyendo de la soberbia de este mundo, seamos creyentes en el Señor y lo acojamos y lo bendigamos y podamos decir, nuestros ojos están puestos en ti, creemos en ti, Señor, y esperamos en tu misericordia. Feliz semana para todos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.